De los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. A ese Jesús, a quien vosotros habéis crucificado, Dios lo resucitó de entre los muertos. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Al oír esto dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó: convertíos, y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Queridos hermanos, como veis, estamos todos los días hablando prácticamente del mismo texto, pero cada día se añade una frasecita. Hoy hemos añadido la frasecita última: y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ya he dicho que esto es el querigma fundamental de la Iglesia. Querigma significa en griego predicación. Es la predicación fundamental de la Iglesia, que nos dice que ese Jesús, a quien vosotros habéis crucificado, pues ha sido resucitado. Y no solamente resucitado, sino constituido Señor de todas las cosas. Estoy hablando del Jesús hombre, de la humanidad de Jesucristo. Sabemos que era Dios también, pero aquí estamos hablando de que es la humanidad de Jesucristo la que ha sido constituida Señor, porque Dios ya se sabe que es Señor. Dios siempre será Señor. Pero aquí lo nuevo es que lo que ha sido constituido Señor es una humanidad, nada menos que una humanidad, la humanidad de Jesucristo. Ha sido constituida Mesías, tan esperado por los judíos, es decir, el ungido. Mesías significa el ungido de Dios. Ha sido constituido Señor de la historia. Toda la historia terminará en Jesús, Jesús hombre. Será el pleroma que se dice, es decir, la finalización de todo el cosmos. ¿Podéis imaginar estas palabras que estoy diciendo? La finalización. Hoy me ha salido esta palabra. Creo que nunca me había salido. Pues bueno, finalización quiere decir el objetivo final de toda la creación es la plenitud del Jesús hombre y de los hombres con él, de nosotros con él. El sentido más hondo de la creación es este. Ha sido constituido. Pero no olvidemos nunca y dejemos que el Espíritu Santo penetre en nuestro corazón y nos lo diga. Es la humanidad de Jesucristo. Porque estamos muy acostumbrados a rezar, sobre todo a rezar a Dios. Estamos muy acostumbrados casi todos a rezar a Dios. No es buena cosa rezar a Dios. No es buena cosa. ¿Por qué? Porque te sales, porque te escapas, porque Dios, si no entiendes nada de Dios, si de Dios no puedes tener ninguna experiencia, si Dios, humanamente hablando, no se puede tener ningún conocimiento, nada más que un conocimiento analógico. Tú ves aquí cosas buenas y analógicamente dices, luego Dios tiene que ser bueno. Pero de Dios conoces lo que no es. O sea, pero lo que es no lo conocemos. Pero para conocer a Dios
tenemos algo muy importante, que es la encarnación de Dios en un hombre, en la humanidad de Jesucristo. Por eso el centro de nuestra piedad tiene que ser la humanidad de Jesucristo, que sabemos que es divina. ¿Por qué? Porque es humana, pero sabemos que es Dios, que hay una unión hipostática en la cual Jesús está unido, la humanidad de Jesucristo está unida substancialmente, es decir, personalmente, está unido con la divinidad. Pero eso no le quita un ápice de su humanidad, y a través de esa humanidad es donde nosotros podemos alcanzar la plenitud de Dios. Y esto lo digo porque, bueno, pues a todos nos ha pasado lo mismo. A todos nos ha pasado que hemos rezado pues a Dios, siempre a Dios. Yo os he contado ya, os lo habré contado. Tuve una hermana que murió a los 50 y tantos años de cáncer, y 5 años de cáncer. Y entonces pues sufría, y cuando estaba cada vez peor, le añadían pastillas peores todavía. Y ella siempre tenía una frase: ¿cómo puedo yo soportar los nuevos miedos? Si ya la pastilla que me dan ahora me deja absolutamente muerto o muerta todas las tardes, todas las noches, ¿qué será la pastilla siguiente? El cansancio será total. Y ella rezaba, y rezaba mucho a Dios. Yo le hablaba, decía: Trini, ¿por qué no rezas un poquito a Jesucristo? Y ella intentaba, y ya un día al final me dijo: no me sale. Su teología, la que recibió, la educación que recibió, no daba más de sí. O sea, pues vale, o sea, no es que no le valiera, pero cuando uno tiene la cercanía de la cruz de Cristo en el corazón y no el abstracto de Dios, pues uno como que recibe más consuelo en las dificultades o en estos problemas tremendos por los que puede pasar un hombre con cáncer o sin él. Entonces, pues estamos todos muy acostumbrados a esto. Nos dice hoy la lectura: y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque esta es la clave. La clave para entender a Jesucristo, la clave para pasar del Dios abstracto al que rezamos, es el Espíritu Santo. Parece mentira, ¿verdad?, que el Espíritu de Dios sea la clave para entender a un hombre. ¿Pero cómo es posible? Pues sí, el Espíritu de Dios lo necesitas, y lo necesito, para entender el misterio de salvación que hay en el hombre Cristo Jesús. Cómo a través de su sangre y por medio de su sangre tú eres liberado de todos tus pecados. ¿Cómo Dios ha hecho esa maravilla? Jesucristo es como un sacramento tremendo. Es decir, el sacramento es aquello que se ve pero esconde una gracia muy superior a lo que se ve. Muy superior. Cuando tú comes un poco pan y un poco vino en el sacramento de la Eucaristía, pues ves algo, pero lo que se esconde es infinitamente superior. ¿Por qué? Porque lo que hay en ese pan y en ese vino, nada menos, es Jesús. La propia sustancia de Jesucristo, la propia realidad de Jesucristo. Por eso el sacramento, hace referencia, pero lo principal del sacramento queda oculto y es muy interior.
Pues bien, el Espíritu Santo nos hace entender el sacramento de Jesús, o a Jesús como sacramento. Es decir, no sé por qué digo esta palabra también, pero bueno, me entendéis. Sacramento de salvación mediante su sangre de todos y cada uno de nosotros y de nuestros pecados. Y digo que es necesario que el Espíritu Santo nos baje nuestro cristianismo a esa realidad de Jesucristo, porque si no tenemos esa realidad de Jesucristo, el Espíritu Santo, si no pasa por Jesucristo hombre, es decir, si no pasa por sus llagas, si no pasa por su cruz, si no pasa por sus cansancios, si no pasa por todo lo que pasó Jesucristo como hombre, no llega a ti en tu realidad. No llega en tu realidad de pobre. No llega al cáncer de mi hermana. No llega al cáncer o a la dificultad del otro. Porque es el mismo Espíritu de Dios que a través de Jesús, de la humanidad de Jesús, de sus llagas, pues llega hasta ti. ¿Y cómo llega hasta ti? Pues mira, con una fuerza, con un poder, con una presencia, con una gracia, no sé cómo decirlo, que tú lo vas a notar. Y tú te darás cuenta de que no es lo mismo vivir un cáncer con fe que sin ella. No es lo mismo vivir la vida con Jesús, que te dimensiona y sobredimensiona hacia el sentido y el sentido profundo de las cosas. Pues bien, todo esto tú necesitas el Espíritu Santo porque te lleva a el conocimiento de Jesucristo, y no de una manera intelectual, sino que te lleva en tu vida, en tu realidad, cuando estás trabajando en los problemas de tu vida o en las alegrías de tu vida, o cuando estás, como decía Santa Teresa de Jesús, entre los pucheros, porque es al Dios al que se refería Santa Teresa de Jesús. Y ahí es donde el Espíritu Santo pues va a transformar tu vida, la va a cambiar y va a cambiar tu corazón. Eso es de lo que estáis oyendo hablar mucho durante estos días, que Dios cambia tu corazón y que va a cambiar tu corazón por medio del Espíritu Santo, pero es para descubrir a Jesucristo y a través de Jesucristo darle sentido a todo lo que te pasa. Si no, vives solo. Si no, sufres solo. Si no, mueres solo. Todo te queda muy lejos. Todo. La vida eterna, el cielo, el Dios, todo te queda muy lejos. Y Dios quiere hacerlo todo cerquita. Quiere hacer cerquita a Jesucristo. Y para hacerlo más cerquita todavía, te pone la Eucaristía. Y en esa Eucaristía es donde, pues, tú puedes comer incluso a Jesucristo. Tú puedes, de alguna forma, llegar a una sensibilización, a una somatización de la acción de Dios sobre ti. Ahí te está amando Dios físicamente. Te está amando Dios en tu realidad, que en este momento puede estar muy alegre, pero puede estar también muy dolorida. Ahí es donde el Señor quiere, pues, hacer que el Espíritu Santo tú lo experimentes como real, como vivo, porque es de lo que se trata. Yo me acuerdo que cuando empecé a entender algo del Espíritu Santo, hace unos 40 años, y solamente empecé a entender algo del Espíritu Santo, no cuando lo estudié, porque yo cuando estudié no entendí nada. Mejor dicho, entendí todo lo que me enseñaban, pero yo entendí el Espíritu Santo cuando lo experimenté, aquí precisamente, porque mis entendederas son vivenciales. Si no hay una vivencia,
Si no hay una experiencia personal del Espíritu Santo, tú no has entendido nada todavía. No que no esté el Espíritu Santo contigo, eso es otra cuestión. Porque tú al Espíritu Santo lo tienes desde el bautismo. Y a lo mejor te pasas toda la vida sin entenderle. Pero no quiere decir que no esté contigo. Pero aquí es que vamos al BNS, como dicen los latinos, es decir, a lo mejor. Vamos a la optimización de la religión, como se dice ahora. Es decir, vamos a entender lo que pasa dentro de nosotros con el poder del Espíritu Santo. Vamos a entenderlo personalmente. Y eso solamente sucede cuando tienes una experiencia viva. Cuando hay una experiencia viva, y la experiencia solo viene del Espíritu Santo. Diréis, y claro, es que es asombroso. Y el Espíritu Santo verdaderamente es el que me va a dar a mí, pero a mí, una experiencia viva de Dios y de mí, y del futuro y del cielo. Pero es que Dios se va a dedicar a mí de esa forma. Es que yo soy tan importante como para eso. Es que yo hasta ahora nunca creí que hombre, Dios sí, y que nos cuida a todos y que la humanidad, pero yo puedo tener una relación directa de tú a tú con Dios, pero es que yo puedo ser amigo de Dios. La amistad siempre necesita, para existir, reciprocidad. Si no hay dos, no hay amistad. Pero y yo, claro, tú te asombras o te asombrarás cuando lo vayas experimentando, que trata contigo, que habla contigo, que en un momento dado le puedes contar a un compañero o una compañera que te entienda. Dios me dijo, o anoche entendí de Dios estas palabras. Al principio, cuando llega uno aquí y empieza a escuchar a los señores y a las señoras, Dios me dijo, y te da la sensación de que esa señora ha dormido anoche con Dios, dices, pero estos son unos alumbrados, son unos iluminados, son unos escapistas que están no sé dónde. Pues no es necesario. Puede ser que aquí haya algún escapista, algún chaladín de esos, pero no es necesario, porque la realidad del Espíritu Santo es real, la presencia del Espíritu Santo es real, y entonces te da la posibilidad de escuchar sonidos que nunca jamás has oído. El libro de la sabiduría tiene una frase que a mí me encanta, porque dice que el Espíritu Santo en todas las generaciones de los hombres entra en los que son buenos, dice, y hace amigos de Dios. Y añade una frase muy bonita, porque el Espíritu Santo no ignora ningún sonido. Qué raro, ¿verdad? Qué raro. Resulta que este año han dado un premio Nobel a 3 científicos porque han descubierto sonidos en el universo. Es una forma nueva de acercarse a los planetas y a otras constelaciones y a otras galaxias. Hay sonido. Ya los griegos decían que el cosmos significa armonía. La palabra cosmos significa armonía, y la armonía es música. Pues de todos esos sonidos, el Espíritu Santo no se le escapa ni uno. Ni tú te escapas de él. Nadie nos escapamos, porque estamos ahí en esa realidad maravillosa que es el regalo del Espíritu Santo. Ahora bien,
esto tiene una segunda parte. Y la segunda parte es lo que se exige de nosotros. Porque claro, se exige algo para que recibas el Espíritu Santo. Y lo que se exige es, voy a llamarlo pobreza. Pobreza de espíritu. Una pobreza de espíritu que no es nada fácil. ¿En qué consiste la pobreza de espíritu? Pues en darte cuenta de que puedes recibir al Espíritu Santo. Si tú te crees lo que he dicho yo hoy, si el Espíritu Santo te hace fe y te hace creer lo que he dicho hasta ahora hoy, eres pobre. Y pobre de espíritu quiere decir que Él puede hacer morada en ti. Porque como también dice el libro de la sabiduría, Dios resiste a los soberbios y a todos los que exigen pruebas. Es un problema. Y en medio de este mundo racionalista en el que vivimos, ya me perdonaréis mi catarro, en medio de esta racionalismo que vivimos, ¿quién no exige pruebas? Todos exigimos pruebas, todos. Pero aquellos que reciben la gracia del Espíritu Santo no exigen pruebas. Simplemente se dejan hacer. Dejan que el Espíritu Santo vaya penetrando en su corazón para que les expanda y entiendan el misterio profundo. Pues bien, la pobreza la aprendemos también en Jesucristo. Fíjate tú si será Jesucristo pobre, que nos dice San Pablo que se hizo pecado por nosotros. Se hizo un maldito por nosotros. Tiene una frase San Pablo muy bonita ya por el capítulo 13, que dice: Dios nos encerró a todos en el pecado para tener misericordia de todos. Y esta tarde he hecho la prueba. He cogido mi Google, mi ordenador, y he buscado la frase: Dios nos encerró a todos en el pecado para tener misericordia de todos. Y me encontré con que ponían muchas explicaciones, pero una de ellas ponía una frase en latín que no recuerdo en este momento. La cuestión es que era un dominico el que salía y explicaba la lectura o la explicación esta de que Dios nos encerró a todos en el pecado. Pero después había gente que hacía comentarios, y leí los comentarios. Son pocos, pero unos cuantos. Ninguno de los comentarios entendía nada de todo eso, porque ninguno se consideraba pecado, ninguno se consideraba pecador. Y el dominico tampoco se extendió, digamos, en sabiduría, porque empezó a decir: es que si lo traducimos de otra forma, pues a lo mejor lo entendemos bien. Y lo que quiso es que esta gente entendiera con su razón bien lo que significa la frase. Pero no lo vas a entender nunca bien, con tu razón. ¿Por qué? Porque ¿por qué vas a ser tu pecado? Dios me encerró a mí en el pecado. ¿Y por qué? ¿Y por qué el mundo tiene que ser pecado? ¿Y por qué tenemos que ser liberados del pecado? ¿Y qué culpa tengo yo? Y todas estas cosas. Y yo digo, este dominico pues también podía, qué sé yo, haber elevado el tema y decir: esto solo se entiende porque
porque está escrito en el Espíritu Santo, solo se entiende con el lenguaje del Espíritu Santo. El que tiene Espíritu Santo entiende, y no solamente entiende, es que le gusta que le revelen que es pecado. Soy pecado. ¿Qué significa soy pecado? Significa soy amado ahí, soy amado en mi pecado, soy amado en mi pobreza, soy amado en mi pequeñez, soy amado donde nadie me ama. Y esto aún espiritualmente es maravilloso, porque coincide con las necesidades humanas y físicas del hombre hasta en lo más profundo. ¿Quién de nosotros no quiere ser amado? O mejor, ¿quién de nosotros no necesita ser amado? ¿Quién de nosotros no busca ser amado? A lo mejor inconscientemente tú nunca has pensado en esto, pero tienes cosas muy raras. Eres muy psicótico. Tienes extrañezas. ¿Por qué? Porque necesitas un amor y no sabes que lo necesitas. Porque si tú tuvieras ese amor, no serías tan raro, no serías tan extraño. Te comportarías de otra manera, sonreirías a la gente y no irías por las calles como si te hubieras tragado un sable. Es decir, tan soberbio y tan diciendo, ahí voy yo. Pues no, no. Es importante que nosotros, pues, sencillamente nos demos cuenta de que necesitamos ser queridos. Y eso es buenísimo en lo humano, porque así entiendes que necesitas ser querido, sobre todo por Dios. Eso es la pobreza de espíritu. Esta chica, la canción que nos han cantado antes, que es de Santa Teresita del Niño Jesús, lo que quiere Dios en mi pequeña alma es que ame mi pequeñez y mi pobreza y tenga una confianza ciega en su misericordia. Santa Teresita del Niño Jesús es una santa de finales del 19, solo vivió 24 años. Impresionante en esto que estoy diciendo, impresionante en esta charla. ¿Por qué? Sencillamente pues porque a sus hermanas, eran 4 monjas en el mismo convento, hermanas de carne. A sus hermanas, sobre todo a un par de ellas, les decía que yo no quiero ser buena, que yo no quiero tener virtudes, que yo no quiero tener méritos, que lo que quiere Dios en mi pequeña alma es que sea pobre, que lo necesite todo de Él, que me venga todo de Él. Eso es mi petit chemin, que decía ella, es mi pequeño camino, eso es mi caminito. Y me siento muy a gusto con el Señor así. Y yo sé que el Señor me quiere. Ella ya venía de niña, porque era bastante trasta al parecer. Y entonces cuando hacía alguna picia, su madre le decía, cuando venga tu padre, ya se lo contaré. Y ella, que era muy lista, cuando su padre entraba por la puerta, iba corriendo y se echaba en sus brazos y le besaba y le quería. Parecía que le quería mucho, pero la muy zorrina a lo que iba es a besar a su padre, pues cuando viene su madre le dice, pues mira lo que ha hecho, su padre está desarmado. Con tanto beso y tanto esto, pues su padre está desarmado, no la puede reñir. ¿Cómo la va a reñir? Con la niña en brazos que le está besando, y eso, pues ya se acabó el contencioso. Pues lo mismo de mayor, el contencioso que pudiera tener con Dios por sus pecados, pues sencillamente decía, yo con Dios no tengo ningún contencioso. Me quiere pobre, me quiere pequeña,
me quiere, hasta pecadora, me quiere porque Él, como es bueno, siempre me va a querer. Pues yo no necesito otra cosa. Yo no necesito ser de otra forma. Y entonces, pues, eso es lo que se llama pobreza de espíritu. Y cuanto más vacíos estemos de nosotros mismos, más capacidad tenemos de recibir Espíritu Santo, mucho Espíritu Santo. Dice la Biblia, se llenaba de Espíritu Santo, porque lo normal es que digamos, se llenaba del Espíritu Santo. No, pero en algunos textos lo dice como si fuera cantidad. Se llenaba de Espíritu Santo. Y también hay otro texto de Jesucristo, en el Evangelio de San Juan, que dice, recibió el Espíritu Santo sin medida. O sea que el Espíritu Santo tiene medida. Lo recibes con medida. Esto te lo digo para que ensanches el corazón, para que quepa mucho Espíritu Santo en ti. Yo siempre suelo decir, ¿dónde es el mar más profundo? Pues donde cabe más agua. Ahí es el mar. ¿Dónde cabe más agua? Según los oceanográficos, lo que sea, a la derecha de Filipinas. Es donde hay 11 kilómetros y pico más profundos el mar. Pues ahí es. ¿Por qué es más profundo? Porque cabe más agua. Simplemente porque cabe más agua. ¿Cuál es el corazón humano más profundo? Donde cabe más Espíritu Santo. Donde cabe más Espíritu Santo. Estaba dando yo una vez un retiro en un pueblo de Vascongadas, de Vizcaya, se llama Cortezubi, y el último día de los ejercicios subimos a una montaña y allí había cosas, allí cenamos y tal. Y después ya cuando a las 2 o las 3 de la mañana bajábamos para casa, pues yo venía con una chiquilla de 17 años. Y esta chiquilla, pues me hablaba. Y me impresionó muchísimo. ¡Qué profundidad!, decía yo. ¡Qué chica más profunda! ¿Y por qué? Pues sencillamente porque hablaba desde un interior en el que había entrado mucho Espíritu Santo. Y me decía cosas que a mí me maravillaban. Y al día siguiente, 1 de agosto, empezaba yo unos ejercicios espirituales en Valladolid a unas monjas. Y entonces, pues, al tercer día o así de dar ejercicios espirituales a las monjas, no veía para nada la profundidad de la chica. Las veía como acartonadas, serias, frías. Y entonces yo les propuse, iba en bromas, pero estaban tan acartonadas que lo tomaron en serio. Digo, vamos a cantar una canción. Descongélame, Señor, con tu espíritu. Descongélame, Señor, con... Y empezaron todas, descongélame. Pero congeladas del todo. Congeladas. Digo, Dios mío, ¿qué es esto? Al final ya fue distinto. Pero al principio, ¿qué es esto? ¿Cómo? Esa descongelación es propia del Espíritu Santo. Esa libertad interior, esa liberación, pero también hasta en lo humano, hasta en lo físico. Porque las personas, cuando reciben el Espíritu Santo, ya lo veréis el domingo, se ponen más guapas. Se les relaja el músculo de la cara. No tienen
ya cara de estreñidos. Es otra forma de actuar en lo físico, también el Espíritu Santo. Pues bien, esta pobreza de espíritu tiene que ver con el Espíritu Santo. Os lo estoy haciendo como muy biológico todo. Os estoy acercando al Espíritu Santo mucho a la biología, pero es que yo así lo entendí. Yo le decía a los frailes en mi convento que el Espíritu Santo es real. ¿Y cómo lo sabes? Me decían medio enfadados. Digo, pues se nota, mira, igual que si tomas una copa de coñac y te rasca el esófago, así se experimenta el Espíritu Santo. Así de real. Y si lo experimentas así, tienes Espíritu Santo. Y lo puedes experimentar. Por eso digo que lo estoy haciendo muy biológico, pero que el Espíritu Santo somatiza la presencia de Dios en tu vida de una forma que no te imaginas. Es decir, donde tú te crees que la renovación carismática le encanta la sanación. A la renovación carismática le encanta orar por los enfermos, orar por los que han tenido algo. El domingo, cuando tengamos el retiro, pues el retiro empezará a las 10 y pico, pero antes habrá una hora y pico para que haya oración de intercesión. Para los que queráis venir antes, para que oren por vosotros en particular, porque habrá grupos para hacerlo. ¿Y qué tienen que decir? ¿O sobre qué tienen que orar? Sobre aquellas partes de tu cuerpo, de tu ser, de tu vida, de tu historia, de tu realidad que necesiten un toquecito de Espíritu Santo, que necesiten una sanación. Mire ustedes que yo tengo este problema, tengo este bloqueo, tengo este rencor, tengo esta situación en casa, tengo esta herida, desde pequeño mi padre o desde pequeña mi madre o desde no sé cuántos, y entonces orarán por ti. Y después, cuando tengamos los testimonios, suele suceder que se escuchan testimonios maravillosos de la acción de esta oración en cada uno de los que han ido a recibir esta intercesión. O sea, a la renovación carismática le gusta esto: aprovechar. Ayer fue San Alberto Magno y la oración decía: Señor, haz que con el progreso de las ciencias nosotros lleguemos a conocerte mejor y con mucha más plenitud. Con el progreso de las ciencias. Y uno puede decir, ¿y qué tiene que ver las ciencias con Dios? Pues sí. Esto que estoy hablando de la sanación es una cosa muy interesante, como la renovación carismática ha aprovechado el progreso de la psicología, porque el mayor descubrimiento que ha habido en el siglo XX no han sido nada de lo que imaginamos. El mayor descubrimiento y el más importante ha sido el descubrimiento del inconsciente por parte de Freud y de otros psicólogos. Del inconsciente del hombre, ahí adentro donde están muchos de tus traumas, muchos de tus complejos, timideces, muchas realidades que tú no sabes, pero que te vienen de fuera, aunque sea de un inconsciente colectivo. Y antes no se sabía eso. Y ahora toda la técnica de los psicólogos es descubrir lo que tienes oculto en el inconsciente. Los psicólogos y los psiquiatras solo valen para eso, para descubrir lo que tienes en el inconsciente, romper las asociaciones que tengan que romper, que te están haciendo daño, y sanarte de esa forma. Pues bien, la renovación carismática, como si fuera psicóloga o psiquiatra, también utiliza estos métodos
sin que nadie lo haya intentado, pero después lo hemos descubierto y es el propio Espíritu Santo el que los utiliza. ¿Para qué? Sencillamente para que, metiendo al Espíritu Santo en tu problema mediante la oración, ese Espíritu Santo te renueve, te sane, te cambie, te toque. Y verás muchas veces como el Espíritu Santo tiene más poder que el psicólogo al que vas. Tiene más fuerza interior que todo lo que tú estás haciendo con técnicas orientales, con fuerzas de no sé qué, con yogas y con tantas otras cosas que yo no digo que sean malas o dejen de ser malas, pero que el Espíritu Santo llega a profundidades que no solamente sanan, sino que te dan a entender misterios profundos de vida, de muerte, del más allá y del más acá. Pues bien, para eso se necesita ser sencillo y ser pobre. Así, si eres sencillo y pobre puede suceder algo. Cuando uno va a los, ¿cómo se llama? Ese grupo de donde van los alcohólicos anónimos, a nadie le aceptan a no ser que esté seguro y lo prometa o lo diga que no tiene salida ni sanación por ningún sitio. El que tenga alguna esperanza de hacer algo por sí mismo no se le acepta, porque parte la terapia de ese grupo de la entrega total a su incapacidad. Para que el Espíritu Santo venga a tu corazón y quiera hacer la obra en ti, se necesita que tu pobreza de espíritu sea tan profunda, que tú confieses y te confieses a ti mismo: yo no salgo de esta, no salgo de mi pecado, no salgo de mi situación, a no ser que el Espíritu Santo me saque, que el Espíritu Santo me dé vida. Y ahí es donde trabaja a gusto en el Espíritu Santo, en esa pobreza y en esa realidad que si no, sencillamente, tú nunca serías capaz de abandonar. Pero con el Espíritu Santo lo que es pobre se llena de otra cosa y sencillamente empiezas a ser tú mismo, no solamente con tu fuerza, sino con una fuerza superior que Dios te regala. Gloria al Señor.